Amados hermanos de la Iglesia Nacional Presbiteriana, Jesús el Buen Pastor en Xonacatlán, reciban un saludo y un abrazo del Honorable Presbiterio Juan Calvino y también de parte de su servidor. Agradecemos la oportunidad que nos dan de poder compartir la palabra del Señor con el tema La libertad en Jesús, un acto de amor. Así que vamos a dar inicio a nuestro culto, a nuestra reflexión de la palabra, y los invito a abrir la escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 32, que dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero también tenemos el texto en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 6, y los invitamos también a que lo leamos de manera conjunta. Dice así la Escritura: Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Y cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Oremos a Dios. Padre bueno y misericordioso, te damos gracias por el don de la vida, gracias por el perdón de nuestros pecados, gracias por tu misericordia, gracias por tu presencia siempre en nosotros. Te rogamos que tu palabra fluya en medio de nosotros y que tu Espíritu Santo nos permita vivir esa plenitud en la salvación y en la libertad que es en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, pues estamos en el mes de septiembre, pues celebrando la independencia de México. Esa independencia tan anhelada, tan añorada, tan deseada, tan pensada, tan planeada, tan llevada a cabo, puesto que ya había pasado un buen tiempo, más de 300 años del férreo poder español, y los mexicanos decidieron emprender esa lucha por la libertad, por su independencia. Pero también quiero decirles que hace más de 2000 años el pueblo de Israel esperaba con ansias la libertad del yugo romano. Y así como en nuestra nación se levantaron caudillos, como lo enseña la historia de México, como son Miguel Hidalgo, José María Morelos, Juan Aldama, Ignacio Allende, entre otros. Pero también en la nación de Israel, ella recibió sin saber a su libertador. ¿Cuándo? El día que Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito, acompañado de un ejército formado de 12 generales y una pequeña tropa de mujeres y hombres que lo seguían. La libertad, mis amados hermanos, es un principio importante del Evangelio de Jesucristo. Si bien la libertad tiene muchos niveles de significado, lo que sí podemos ver es el amor de Dios por la libertad de nosotros. Sin embargo, quiero decirles que el príncipe de este siglo es el gran enemigo de la libertad. Amenaza de manera constante a nuestra libertad, y la amenaza de muchas maneras. Puede distorsionar la mente para que pensemos que podemos actuar sin ninguna consecuencia. Puede llenarnos de orgullo al pensar que estamos por encima de la ley de Dios, que esclaviza cuando no hay arrepentimiento ni confesión de pecados. Por ello, en el Evangelio de Juan aprendemos sobre el papel de la verdad en la libertad. ¿Y cuál es la verdad más importante que podemos aprender y poner en práctica? Que Jesús es el Cristo y que por medio de Él toda la tierra, toda la humanidad puede salvarse. Porque el texto nos revela que solo a través de Jesús se encuentra la verdadera libertad.
Y esta clase de libertad no se alcanza por medio de la guerra, sino por el conocimiento de la verdad. Por eso Jesús nos dice lo que hemos leído en el Evangelio de Juan, que si permaneciésemos en su palabra, seríamos verdaderamente sus discípulos y conoceríamos la verdad, y esa verdad nos va a hacer libres. Esa es la declaración de libertad de Jesús. Conoceremos la verdad y esa verdad nos hará libres. Pero también leemos en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 4, versículo 18, otra declaración no menos importante, pero también contundente. Dice el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Y uno de los oprimidos es lo que hemos leído en el Evangelio de Marcos, en su capítulo 5, versículos del 1 al 6, una historia muy conocida, la historia del endemoniado gadareno. Y en este texto de Marco encontramos a Jesús ante una persona en condiciones poco favorables, en un estado deplorable, que necesita ayuda, pero que no la quiere. Sin embargo, Jesús está dispuesto a cumplir con esa misión liberadora por lo cual vino a la tierra. En este pasaje de Marcos encontramos 3 movimientos de los cuales los invito a que reflexionemos brevemente. Primero, el encuentro de Jesús con la esclavitud humana. Segundo, la libertad de Jesús como un acto de amor. Y tercero, la respuesta a esa libertad. Veamos el primer punto. Jesús está abriendo el reino de Dios ante los ojos los ojos incrédulos de los judíos, pero también con el asombro de los gentiles. Jesús aparece en su ministerio desde su inicio como un hombre muy peculiar, un ser que no es anárquico y mucho menos revolucionario. No se deja moldear por los valores convencionales y sabe discernir entre lo que es esencial, es decir, el amor a Dios y el amor al prójimo. También diferencia las tradiciones meramente humanas, y esas muchas veces son solo acciones humanas. Porque para Jesús no hay ley por encima de la voluntad de Dios su Padre. Vemos que Jesús trata con todo tipo de gente, con toda espontaneidad, con sinceridad, sin segundas intenciones. Busca hacer el bien a todos, sin preocuparse en lo absoluto por el qué dirán. No se detiene por las críticas y mucho menos por los ataques de sus enemigos. Pero tampoco, hermanos, le pone atención a las adulaciones y los halagos, porque esos podrían desviarlo del plan, de su proyecto divino. Por eso en todo y en todo, Jesús sigue fielmente el dictado de su conciencia. La voluntad del Padre es la causa de la existencia terrenal de Jesús, y la clave de interpretación de la voluntad del Padre en la vida de Cristo es el amor. El amor es su peso, y eso es algo que tenemos que considerar siempre. Y si el amor es su motivación, entonces la historia que narra el Evangelio de Marcos pone de manifiesto y con claridad el amor de Jesús por la humanidad. La historia de Marcos dice que Jesús está en la región de los Gadarenos, al otro lado del mar de Galilea. Y creo que si hay alguien en la Escritura que puede dar testimonio de esta maravillosa libertad, es la del hombre, ese hombre que vivía muy a su manera. Es decir, que no entendía de límites, de normas de conducta, iba donde quería, se vestía como quería o bien no se vestía. Hacía con su cuerpo lo que quería, comía lo que quería, vociferaba lo que quería a toda hora. Su agresividad era de manifiesto. Se dormía a la hora que quería y se levantaba también a la hora que quería. Y si esto lo escuchasen los jóvenes de hoy dirían, esa es la vida que me gustaría vivir. Hacer lo que quiero, sin normas y sin límites. Pero eso, en lugar de ser libertad, nos lleva a la esclavitud. Porque este hombre, del cual hemos dado algunas referencias, representa la imagen del hombre del mundo de hoy. Pero también representa la humanidad caída.
muerta en sus transgresiones y pecados, esclavizada bajo el poder del príncipe de los siglos. Efesios capítulo 2, versículo 1, así lo dice. Es un hombre como si estuviera muerto, dice la Escritura, que vive en los sepulcros y no tiene ayuda, ninguna ayuda, pero la ayuda viene en camino. Dice la Escritura que en cuanto descendieron de la barca, se acercó a ellos un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en el lugar de los muertos, y nadie podía detenerlo con nada, ni con cadenas, ni con grilletes. La descripción que hace Marcos es la de un hombre en estado muy difícil, una escena dramática. Y Jesús escucha a este hombre caído. Hay un encuentro entre ellos dos. La Escritura no dice mucho al respecto a la actitud de Jesús, sin embargo intuyo que la mirada que puso Jesús sobre este hombre no fue de miedo ni de reproche, tampoco fue de juicio o de condena. No, creo que su mirada fue una mirada de compasión, una mirada de misericordia, una mirada de amor. Y eso nos recuerda Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en ese momento se cumplía esa verdad de Dios en Jesús. El encuentro de Jesús con el Gadareno está en dos direcciones. Una, Jesús se encuentra con la esclavitud del ser humano, y la otra, el del encadenado ante su libertador. Y cada uno tiene una óptica. Jesús ve a un ser humano que tenía una vida bastante solitaria. El Gadareno vivía en los sepulcros. Y esto nos hace referencia a muchas personas en la actualidad que hoy viven muy solitarios, dada su forma de vida. Es decir, los amigos les rehuyen por su manera de decir y hacer que posiblemente no son buenas. Pueden ser personas rebeldes que causan problemas y nadie quiere a un rebelde. Nadie quiere afrontar problemas que no son suyos. Dice la Escritura que nadie lo podía dominar. Es decir, no obedecía a nadie, a menos que sea por su conveniencia o por seguridad personal. Y la rebeldía es uno de los males de la humanidad. Ser rebelde, no tener orden y no obedecer a la autoridad es el símbolo del presente siglo. Por eso Pablo le escribe a Timoteo que con mansedumbre corrija a los que se oponen, a los que se portan mal, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos del 25 al 26. Sí, este Gadareno vivía una vida muy solitaria. Nadie se acercaba a él, o mejor dicho, él no quería que nadie estuviese cerca de él. Y hay quienes les gusta vivir solas porque pues no les gusta la compañía de nadie, ni compartir su tiempo con nadie. Pueden ser personas egoístas que viven en sus propios sepulcros, apartados de los demás, inclusive en la amargura, en la inconformidad, juzgando a los demás, considerándose solo ellos mismos. No tienen amigos, pues para tener amigos hay que estar preparados para las exigencias de esa vida. ¿Sabes? Hay quienes viven solos, pero hay otros que viven rodeados de mucha gente, pero están y se sienten solos porque su actitud los separa de los demás. Así vivía el Gadareno, apartado. Le gustaba estar solo y hacer lo que mejor le parecía. No le importaba nada ni los demás. Era él y sus circunstancias. Encuentra Jesús a un hombre en condiciones bastante deplorables cuando se vive como vivía el endemoniado Gadareno. ¿Por qué? Porque estaba allí abandonado. Estaba abandonado en el cementerio. Uno tras otro sus amigos le habían dado la espalda y sus parientes posiblemente no querían verlo más. Era una vergüenza.
Y él vivía en la vergüenza. Porque un cementerio no es un lugar para la vida. Porque en el cementerio están los muertos. Y eso me recuerda que el alcohol, las drogas, las fiestas desenfrenadas, la cárcel, las cadenas de opresión son ese camino a la vergüenza. No sabemos si tenía algún recurso, si tenía dinero. Tal parece que en su fiereza tomaba lo que quería. Y cuando alguien está atado al alcohol, a las drogas, a las adicciones, estas causan pobreza y obligan a tomar lo que no es suyo. Tenía este hombre un problema de autodestrucción. La humanidad se autodestruye de muchas maneras. Dice la Escritura que este gadareno se hería con las piedras, se autodestruía. Y hoy hay muchas personas, jóvenes especialmente, quienes en su dolor interno se cortan, se lastiman a sí mismos para descansar del dolor emocional que sienten. Creen que no son amados, que a nadie les importan. Y eso es un engaño del príncipe de este siglo para llevarlos a la destrucción de sus vidas. Es así como Jesús ve a este hombre desventurado. Así ve a la humanidad alejada de él y por lo tanto es movido a misericordia. Jesús se encuentra ante un hombre caído, ante una humanidad caída, ante una esclavitud y por lo tanto Jesús realiza uno de los grandes actos de amor: libertad, libertad y libertad para el hombre. Vemos la escena y encontramos al gadareno que centra su mirada en Jesús y no pierde ningún detalle de lo que este hombre hace. Está el gadareno midiendo sus fuerzas y parece que la escena es tensa y aterradora, hasta que de pronto lanza un alarido y pregunta: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y esta expresión, quiero decirte, es una expresión idiomática que significa: ¿por qué te entrometes conmigo? Métete en tus asuntos. Y eso nos recuerda a veces la respuesta de muchas personas a las cuales les compartimos el Evangelio, a las cuales que por alguna razón les podemos hacer alguna recomendación, alguna sugerencia, algún comentario. Y llegan a decirnos: ¿y a usted qué, pastor? No se meta conmigo, métase en sus asuntos. A mí no me interesa. ¿Qué es lo que está diciendo el endemoniado gadareno? No le interesaba lo que Jesús podía hacer ahí. Lo que sí sabía es que este gadareno, él sabía que nada podía detenerlo, pues aunque lo habían atado muchas veces y de muchas maneras, siempre había salido libre, siempre se había liberado de esas cadenas. Había hecho pedazos cualquier cadena, cualquier grillete con mucha facilidad. Y bueno, pues analógicamente también el hombre de la actualidad rompe con facilidad promesas, leyes, reglas. No les gusta someterse a ninguna autoridad. Viven su libertad confundiéndolo con libertinaje. Nadie puede decirles nada. Así el gadareno. Así era él. Pero es que él es quien inicia el diálogo con Jesús y por lo tanto está a la defensiva. Y la gente de hoy se pone a la defensiva negando que necesitan un Salvador que camine con él y que cambie su vida. Que la rescate, que le dé nuevas esperanzas y quizá digan: ¿qué tiene que ver Jesús conmigo? Y desechan tener un encuentro con el Señor. Jesús conoce lo que hay en el hombre y sabe lo que el hombre hace, sabe lo que hay en su corazón. Escucha que el gadareno daba voces angustiosas en los montes y los sepulcros con profunda angustia y con profundo dolor desde su interior. Por lo tanto, Jesús sabe lo que tiene que hacer. Lo ve como oveja que no tiene pastor, como aquella oveja que se perdió y deambuló sola, lastimándose hasta ser encontrada por el buen pastor. Así el gadareno fue encontrado por el buen pastor. Solo que este gadareno estaba cómodo
ya en su forma de vivir, como mucha gente. No quiere venir a Jesús porque está cómoda como vive y no quieren compromisos y mucho menos cambiar su vida, aunque en su interior haya algo o alguien que grita: quiero ser libre. El amor y la compasión mueve a Jesús a liberar a ese ser humano de una esclavitud que no sabemos cuánto tiempo venía arrastrando. Y por lo tanto Jesús ordena la libertad de este hombre, con palabras de autoridad, con palabras de poder. Sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús ha dado una orden y esa orden tiene que cumplirse. Esa orden inmoviliza al gadareno y ya inmovilizado, Jesús hace otra pregunta, como si no lo supiera. ¿Cómo te llamas? Y el gadareno responde, o lo que hay en su interior responde: Legión me llamo. Y una legión es más de 5,000 soldados. Por lo tanto, posiblemente tenía muchos problemas este muchacho de Gadara. ¿Qué podríamos decir si este milagro fuese hecho en los tiempos de hoy? ¿Cuál sería el nombre? ¿Qué diría? ¿Alcohol? ¿Drogas? ¿Sexo? ¿Pornografía? ¿Dolor? ¿Soledad? ¿Egoísmo? ¿Ansiedad? ¿Mentira? ¿Odio? ¿Maledicencia? Y posiblemente muchos más. Por eso Jesús, cuando tiene ese encuentro con la esclavitud humana, recuerda lo que ya había dicho en el templo, que vino a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos, como al gadareno, como a ti y como a mí en su momento. Y solo por amor, porque Jesús hace este viaje desde el otro lado, desde el otro extremo del mar de Galilea, con el único propósito de salvar a este hombre. Y todavía mucho más. El viaje lo hizo, mis amados hermanos, desde la eternidad para encontrarse, no nada más con el gadareno, sino para encontrarse contigo para salvarte, para darte una nueva vida, para que seas parte de su familia, darte un nuevo nombre, solo porque te ama y te sigue amando, porque su amor es verdadero y no tiene fin. Su amor ha sido profetizado. El profeta Oseas en su capítulo 14, versículo 4 dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. El Señor ama profundamente a este hombre de Gadara, lo mira con ojos de misericordia y con esa voz de autoridad, como lo hizo también en el momento en el cual el barco estaba a la deriva en la tormenta del mar de Galilea, con esa voz de autoridad le dice que se detenga la tempestad, y así lo hace también este hombre. Cuando Jesús le dice: sal de ahí, espíritu inmundo, lo deja en libertad. ¿Y lo deja en libertad? Sí. Y es la escena que sigue. Es una escena como si fuera, no lo sé, una escena totalmente diferente, porque la escena que aparece, ya vemos a un gadareno vestido y en su juicio cabal, dice el versículo 16 de Marco. Y quizás, como decía, la escena no narra la escritura qué es lo que pasa entre el lapso en que Jesús dice que salga este espíritu inmundo y después lo encontramos sentado. Puede haber sido muy violenta, porque vemos en las películas que cuando salen los espíritus malos, sacuden violentamente a la víctima y la arrojan a los pies de alguien al suelo, como un vil trapo. Probablemente así sucedió con el gadareno. Posiblemente el espíritu inmundo tomó el gadareno, lo sacudió y lo aventó a los pies de Jesús. Eso no lo dice la escritura. Lo que sí dice es que la figura y la imagen del gadareno ya no es la misma ante los ojos incrédulos de la población. Porque aquel que estaba en un estado de inconsciencia, de violencia, de dolor, ahora estaba sentado a los pies de Jesús con ropa y en sus 5 sentidos. Es decir, totalmente sobrio. Porque al que antes le gustaba andar desnudo, ahora tiene un sentido de pudor.
El que antes estaba dando alaridos por todos lados, ahora estaba sentado. Es decir, tenía la paz en su corazón, tranquilo, sereno. Su rostro ya no es agresivo, sus ojos reflejan paz, ya no está confundido ni desesperado. Su proceso mental, su reflexión ya es clara. Sus ojos ven al Rey, a Jesús, su Salvador. Ahora, ¿qué es lo que quiere hacer? Ya no quiere lastimarse, ya no quiere ir gritando por los montes en las noches y en las mañanas, dando alaridos. Ya no quiere estar asustando a la gente. No, ahora lo que quiere es seguirle, estar con Él. Sin embargo, Jesús tiene otro proyecto para su vida. ¿Qué es lo que hace Jesús? Lo manda con su familia, con los suyos, con aquellos que se sentían avergonzados de Él, para que les diese testimonio de lo que Jesús había hecho con su vida. ¿Por qué? Para el gadareno no hay duda de que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías. Y es por eso que cuenta con prontitud todo lo que Jesús hizo con él. Y como dice el profeta Isaías en su capítulo 61, versículo 10, dice de la siguiente manera: En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegra en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Jesús ha cumplido su misión con este hombre, como la ha cumplido contigo, como la ha cumplido conmigo. Hizo del gadareno un ser nuevo, un ser transformado. Por ello, como el gadareno llega a disfrutar de su libertad, de una nueva vida, ahora Él quiere compartirla con todos los demás. Así nosotros. El Señor ha hecho de nosotros un hombre nuevo, una mujer nueva. Disfrutamos de la libertad, de una nueva vida. Y deseo que compartamos también lo que Dios ha hecho con nosotros. Que no guardemos silencio, que la gente nos vea con asombro en la transformación de nuestra vida. ¿Cómo se va a ver esa transformación? En la manera de hablar, en el hacer, en el vestir, en todo lo que tú hagas, en todo lo que nosotros hagamos, debe de manifestarse la obra de Jesús en nuestra vida. Como lo fue desde ese día para este gadareno, que por cierto, no tiene nombre. Así que, hermanos, terminando, podemos decir que antes de conocer a Cristo, muchos de nosotros éramos igual a este hombre, con un yugo que nos tenía muertos espiritualmente, hiriéndonos a nosotros mismos, con resentimientos en nuestro corazón, con falta de perdón, con odio. Pero pudimos ver la misericordia de Dios en nosotros, como la tuvo este hombre sin nombre, por el cual fue exclusivamente Jesús a ese pueblo a liberarlo, como vino también Jesús por nosotros a darnos salvación y vida eterna. Así es Jesús, siempre va al encuentro del perdido, y eso no lo debemos de olvidar. No debemos de olvidar que Dios nos da una nueva oportunidad, que todo vuelve a empezar, que todo tiene un comienzo, que aún tenemos muchas cosas que hacer, que aún hay muchas cosas que construir. No ha terminado, todo vuelve a empezar. Y no olvides que una verdadera conversión debe ser como la transformación del gadareno. Después que Jesús lo liberó, su conducta
cambió completamente y se sentó a los pies de Cristo, vestido y en su juicio. Todo volvió a empezar. Para el gadareno sin nombre, todo volvió a empezar. Y así también volvió a empezar la historia de Israel. Viene la historia del Evangelio, como también viene la historia, una nueva historia en nuestra nación. La entrada triunfal, el ejército trigarante. Viene otra historia, viene otra revolución. Y así hoy vienen nuevos tiempos. Porque Jesús hoy quiere transformar por completo tu vida. Solo está en que tú digas, sí quiero. Oremos a Él. Padre bueno, te damos gracias por la salvación y por la libertad en Cristo Jesús. Que si bien es cierto, mucha gente, muchos de nosotros nos encontrábamos como este hombre sin nombre, pero ahora somos hombres y mujeres con un nombre escrito en el libro de la vida y del cual te damos gracias, porque por amor a nosotros veniste desde la eternidad para salvarnos a nosotros. En este ejemplo que nos da la Escritura, donde Jesús aparentemente no tenía por qué ir al otro lado del mar de Galilea, pero sabía que tenía que salvar a este hombre que tiene una representación de la humanidad. Te doy gracias, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo que nos ha salvado. Amén. Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos. Tengan días maravillosos y que el amor de Cristo sea el estandarte y la fuerza de su vida. Dios les bendiga.